término de la clase me lo van a entregar, me lo van a enviar. Van a hacer una tablita, ¿sí? Con 5 columnas. Cada columna va a llevar los siguientes títulos. Género. Características del género. Especie. Enfermedad. Tratamiento. Puede ser la computadora. Sí, si quieren. Ok, gracias. ¿Para cuándo? Para ahorita, al término de la clase, me lo entregan. ¿Puede repetirlo, Doc? Género, características del género. Ahí se los estoy anotando. Especie, enfermedad y tratamiento. Son las 5 columnas que debe de tener. Mientras vamos nosotros viendo la presentación, ustedes van a ir sacando esa información sintetizada, ¿sí? No quiero que casi me pongan todo el párrafo. ¿Por qué? Esto con la finalidad de que tengan más clara la información, ¿sí? O sea, todavía más sintetizada. A ver, dime, Diana. ¿Diana? ¿No? Es que tienes levantada la mano. Sí. Evelyn. Lo que pasa es que tengo problemas con el internet y no me cargan las diapositivas, entonces no sé cómo, si lo puedo sacar de algún libro o algo así. Pues es lo que voy a ir mencionando. Si escuchas bien la presentación, ahí viene la información. Ok, doctora, gracias. ¿Sí? Ok. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Les decía, vamos a comenzar con el género borde tela, ¿sí? Porque sé quién lo movió. Ay, se movió esto. Doc, ¿cuántos géneros son para hacer la tabla de una vez? Son 4, pero mejor ve de uno en uno de acuerdo a los patógenos que vamos viendo. Ok. Ahí está. Bien, bordetela. Como podemos ver aquí, bordetela son cocobacilos, ¿sí? Cocobacilos gram negativos, por eso los vemos rojitos en la tinción. Es un cocobacilo muy pequeño, es un aerobio estricto, perdón, y de la bordetela se conocen aproximadamente 8 especies, de las Doc, cuales disculpe. 4, ¿perdón? Lo que pasa es que se me olvidó decirle que mi compañero Eduardo Mazariego dice que no puede entrar, que si le puede enviar la invitación, porfa. Técnicamente ya se lo envié. Gracias, doctora. Si no, igual ustedes también le pueden enviar la invitación. Sí, ya se lo envié. A ver, vamos entonces. Les decía, 4 son las que generan enfermedad en el ser humano. ¿Cuál es el patógeno más importante en el caso de bordetela? Bordetela pertussis, ¿sí? ¿Por qué? Es el responsable de ocasionar la tosferina, que afecta principalmente a los niños, ¿sí? Tenemos otro que es bordetela parapertussis, que va a ocasionar también un tipo de tosferina, solo que más leve. Otras de los que tenemos ahí es la bordetela bronquiséptica y la bordetela holmesi, ¿sí? Bien.
Aquí les puse en imágenes cómo se ve, por ejemplo, la Bordetella pertussis en una tinción y cómo se ve un cultivo de Bordetella bronquiséptica, ¿sí? Bien, Bordetella pertussis. Como viene o está dentro del género de Bordetella, pues también van a ser cocobacilos, ¿sí? Son cocobacilos gram negativos muy pequeños. No fermentadores, pero pueden oxidar aminoácidos como fuente de energía. Van a ser aerobios estrictos y requieren un prolongado tiempo de incubación. Esto es importante porque significa que para que ustedes puedan hacer un diagnóstico a través de un cultivo, no va a ser del todo viable. Significa que van a tener que tratar primero al paciente antes de tener el diagnóstico que lo confirme, ¿sí? Es decir, de hecho, la Bordetella pertussis, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Por toda la sintomatología, ese es el diagnóstico. No se utiliza el cultivo porque tarda mucho tiempo en crecer. Ok. Bordetella pertussis les decía que es de los más importantes porque es el causante de la tos ferina y también es una de las bacterias que tiene múltiples factores de virulencia, ¿sí? ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Tenemos de diferentes tipos. Tenemos adhesinas, tenemos toxinas, tenemos un tipo de enzima que también se podría interpretar como una toxina, la adenilciclasa hemolicina, y la citotoxina traqueal. Estas últimas tres, todas ellas se pueden considerar como una toxina del Bordetella pertussis, ¿sí? ¿Por qué? Por los efectos que ocasionan en el cuerpo. Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Ok. Bien. En el caso de las adhesinas, pues ya sabemos que las adhesinas son aquellas que permiten a la bacteria adherirse a cierto tipo de células, ¿sí? Tenemos dos tipos de adhesinas, la pertactina y la hemaglutinina filamentosa. Estas dos adhesinas tienen grandes cantidades de arginina, glicina y aspartato. Esto les facilita que se unan a las integrinas glucoproteicas que están en las membranas de las células respiratorias ciliadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que Bordetella pertussis va a afectar directamente al sistema respiratorio, ¿ok? También estas adhesinas se pueden unir al CR3 de los macrófagos, lo que va a provocar que fagocite a la bacteria sin ocasionar o sin activar el estallido oxidativo, ¿sí? Acuérdense que el estallido oxidativo es un método de defensa de nuestras células blancas, al generar grandes cantidades de radicales de oxígeno, ¿sí? Radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno pueden matar tanto a las células del cuerpo como a las bacterias. De hecho, el género Bordetella suele ser especialmente sensible a los radicales libres de oxígeno. Por esta razón, uno de los principales factores de virulencia de la Bordetella pertussis es precisamente evitar el estallido oxidativo, ¿sí? Muy bien. Ahora, les decía, tenemos aparte otras tres que podemos considerar toxinas. Tenemos la primera, que es la toxina pertussis, que es una típica toxina AB. La toxina AB va a estar constituida por 5 subunidades, ¿sí? Subunidad S1 hasta la S5. ¿Me hablabas, José Gildardo? No, doctor, es que estorbaba mi alergia que me estaba. Ok. Bien, les decía, entonces, la toxina pertussis es una toxina de tipo AB, tiene 5 subunidades. Lo más importante aquí es que la subunidad S2 se va a unir a los glucolípidos de las células ciliares, ¿sí? Respiratorias. ¿Esto qué quiere decir? Que esta toxina va a afectar directamente al sistema respiratorio, ¿sí? Bueno, otra cosa importante, la S3 se va a unir a receptores en células fagocíticas. Volvemos otra vez a que Bordetella pertussis
va a tratar de evitar a toda costa tanto el estallido oxidativo como el efecto del complemento, ¿sí? ¿Por qué? Al provocar que la célula la fagocite, se oculta y evita el sistema de complemento, ¿sí? Ok. Otro efecto también de la subunidad de S3 es que facilita la unión de las adhesinas, ¿sí? Es decir, aparte de las adhesinas que ya tenemos, S3 complementa esta función y provoca que se exprese mayor cantidad de CR3 en las células, ¿sí? Al expresar mayor cantidad de CR3 en las células, pues mayor cantidad de bacterias se pueden adherir a esas células, ¿ok? ¿Hay alguna duda al respecto? En cuanto a estas dos, las adhesinas y la toxina pertussis. ¿No? Bueno. Ok. La toxina pertussis además tiene actividad de ribosilasa, de ADP. ¿Qué es lo interesante de la toxina pertussis? Lo que va a hacer es aumentar las secreciones respiratorias y la producción de moco, ¿sí? Esto es característico de una de las fases de la tosferina, que es la fase paroxística, ¿sí? De hecho, la tosferina también se conoce como tos convulsiva. ¿Por qué? Porque tienen episodios de tos incontrolables que terminan incluso en vómito. Precisamente uno de los factores que provoca este síntoma es la toxina pertussis, ¿sí? ¿Cómo lo provoca? Al aumentar las secreciones respiratorias y la producción de mucosidad. Entre más moco se produzca, mayor será la necesidad del cuerpo de intentar expectorar estos mocos, ¿sí? O las flemas, básicamente. Bien. Seguimos entonces con adenilciclasa hemolicina. Les decía que también la podemos considerar como una toxina. Esta lo que va a hacer es activar la célula diana y también va a catalizar la conversión del ATP en AMP cíclico. ¿Para qué sirve esto? Para inhibir la quimiotaxis de las células fagocíticas y la destrucción mediada por los leucocitos, ¿sí? Bien. Ahora, tenemos la citotoxina traqueal. La citotoxina traqueal lo que hace es dañar la maquinaria que genera ADN, ¿sí? O que replica el ADN en las células, y por lo tanto va a impedir la regeneración de las células dañadas. ¿Dudas? ¿No? Bueno. No. Excelente. Puede haber otro tipo de toxinas, solo que todavía no se sabe a ciencia cierta si afecta directamente al ser humano, ¿sí? En el caso de los ratones, sí puede provocar incluso hemorragias, que es la toxina dermonecrótica, ¿sí? Bien. Epidemiología. Es de distribución universal, es decir, la podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Los reservorios son únicamente humanos. Esto puede ser por el estado de portador asintomático, ¿sí? ¿Quiénes se ven afectados por Bordetella pertussis? Los niños menores de 1 año o básicamente los lactantes. Y se propaga específicamente por aerosoles. Las personas tienen que estar en contacto con este patógeno para poder infectarse, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la tosferina? Les decía que también se conoce como tos convulsiva. La tosferina se caracteriza por tener 3 etapas o 3 estadios. La catarral, paroxística y de convalescencia, ¿sí? También lo podemos encontrar en la bibliografía como fase 1, fase 2 y fase 3. Es altamente contagiosa. De hecho, en la primera fase es cuando más contagiosos son los pacientes porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene, ¿sí?
y porque tampoco se sabe a ciencia cierta la cantidad de microorganismos que tiene este paciente en ese momento. Entonces, como se transmite por aerosoles, el paciente está tosiendo como si fuera un catarro normal y puede contagiar a los demás familiares. Ahora, algo muy importante es que si tenemos pacientes que tienen una inmunidad parcial, pues el desarrollo de la enfermedad va a ser más leve, ¿sí? Pero aquellos que no están vacunados van a tener una infección mucho más grave que inclusive podría terminar en la muerte. Ya vamos a ver por qué puede terminar en la muerte, ¿sí? Y también puede provocar, el hecho de que no estemos inmunizados, puede provocar que la infección sea grave a tal grado que tengamos ciertas secuelas. Bien. Vamos a ver las fases. En el caso de la fase 1, que les decía se conoce como catarral, puede parecer un catarro común y corriente, ¿sí? ¿Qué se presenta? Catarro, tos, hay moqueo y hay fiebre leve. Por lo tanto, podríamos confundirlo incluso con un resfriado, ¿no? Es por esa razón que en esta fase los pacientes son mucho más contagiosos y hasta ese momento no podríamos saber a ciencia cierta si el paciente padece de tosferina, ¿sí? O de Bordetella pertussis. Okay. Para que se puedan presentar la fase 1 requiere de un periodo de incubación de 7 a 10 días. Vamos a recapitular. Periodo de incubación de 7 a 10 días, catarro, rinorrea, estornudos, malestar general. Y es súper contagioso el paciente, ¿sí? Ahora, fase 2, que es paroxístico. Hay tos nocturna y silbidos respiratorios. Básicamente es una tos incontrolable que después va seguida por estribores respiratorios, ¿sí? Puede acabar en vómito o en agotamiento. De tanto que tose el bebé en este caso, por eso les puse ahí un bebito tosiendo, puede incluso terminar vomitando, ¿sí? También durante esta fase hay una marcada linfocitosis. Es decir, si nosotros hiciéramos una biometría hemática, durante esta fase observaríamos una marcada linfocitosis. Bien. Posteriormente viene ya la fase 3, que es la etapa de convalecencia, ¿sí? Puede ser después de 2 a 4 semanas desde que inició la infección. Los paroxismos, van a disminuir tanto en frecuencia como en intensidad, es decir, van a ser menos graves. Pueden haber algunas complicaciones secundarias, y era lo que les mencionaba hace un momento, dependiendo de si el paciente estaba vacunado o estaba parcialmente inmunizado, pueden haber algunas complicaciones. Ay, perdón, aquí está. Bueno. Para su diagnóstico, ¿qué podemos hacer? Les decía que en lo que esperamos a que salga un cultivo, pues el paciente podría complicarse de más e incluso podría llegar a morir. Por lo tanto, su diagnóstico suele ser clínico, ¿sí? ¿Qué podemos hacer si queremos un diagnóstico confirmatorio? Puede ser a través de una PCR, que es la amplificación de ácidos nucleicos, o a través de detección de anticuerpos, ¿sí? ¿Cómo se toma la muestra? Y esta es la parte que a ustedes les interesa, porque probablemente les toque a ustedes tomar esa muestra. Se va a tomar una muestra de la nariz, pero se hace un lavado básicamente con solución salina, ¿sí? De hecho, ahí se ve la jeringa tiene solución salina y se lanza, digamos, el chorro hacia la nariz y se vuelve a absorber. Básicamente hacemos un lavado con eso. Así se vería Bordetella en el cultivo. Bien. Para su tratamiento se utilizan principalmente macrólidos. La acitromicina se puede utilizar en la profilaxis.
también porque es muy común que cuando se enferma uno, se enferme el resto, precisamente porque conviven todos juntos y están expuestos a sus aerosoles, ¿sí? Entonces se suele recetar acitromicina. Y lo más importante y la mejor manera de prevenir es a través de la vacunación. Todos los bebés deben estar vacunados. Aquí les dejé el apunte. La vacuna pediátrica se administra en 5 dosis, ¿sí? A los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad. Y a los 15 y 18 meses, entre los 4 y 6 años. En el caso de los adultos también nos podemos aplicar una vacuna que sería de recuerdo, le dicen, o de refuerzo también se lo mencionan, que eso es normalmente a los 11 y 12 años, ¿sí? Bien. Ok, ¿hay dudas antes de que pasemos al siguiente género? ¿Sí alcanzaron a anotar todo? Sí, química. Soy química. Ok. Bueno. Corynebacterium. Corynebacterium es conocida como las que se distribuyen en forma de letras chinas. Es decir, cuando nosotros hacemos una tinción y las colocamos en un frotis y hacemos una tinción, vamos a observar bacilitos en formas de letras chinas. Ahorita las vamos a ver. Son bacterias gram positivas bacilares, aerobias o anaerobias facultativas, inmóviles, ¿sí? Forman agregados celulares irregulares en forma de B o L, o con aspecto de caracteres chinos. Aquí vemos la imagen, hay algunas que sí se ven en forma de B, otras pareciera que están una sobre la otra. Y algo muy característico también, no sé si observan que tienen como que los extremos más anchitos, ¿sí? Están delgados en el centro y los extremos están un poco más anchos. Eso también es muy característico de las corinebacterias. Algo interesante es que poseen ácidos micólicos en su pared celular. Cuando empiezan a ver ustedes bacilos ácido alcohol resistentes, van a entender por qué la importancia de los ácidos micólicos. Los ácidos micólicos son ácidos grasos de cadena larga que a ciertas bacterias, dependiendo qué tan larga sea la cadena, van a conferirle resistencia durante la tinción a los ácidos y a los alcoholes, ¿sí? Por eso bacilo ácido alcohol resistente. ¿Por qué? Porque básicamente es tan larga la cadena que está en el exterior de la bacteria que se forma una capa de cera y eso impide que entren los tintes. En el caso de las corinebacterias, a pesar de que poseen los ácidos micólicos, sus ácidos micólicos son muy cortos. Por lo tanto, no se consideran como bacilos ácido alcohol resistentes, ¿sí? Por eso aquí dice la nota, no son ácido alcohol resistentes y no forman esporas. Aunque vemos que tienen algunos extremos anchitos y podría incluso confundirse con Clostridium tetanis, no es así porque en el caso de Clostridium tetanis, la cabecita que se le ve a la bacteria es por culpa de una espora, ¿sí? Corynebacterium no forma esporas. ¿Ok? Bien. El patógeno principal que vamos a ver es el Corynebacterium diphtheria. Son bacilos pleomorfos gram positivos. Aquí atrás, en la imagen, se observan precisamente la forma típica de las Corynebacterium. Aquí se observan, sí parecen letritas chinas. Algunas se ven en forma de B, otras parecieran unas A deformadas. Entonces, esos agregados son muy característicos de las Corynebacterium. Bien, en el caso de Corynebacterium diphtheria, el principal factor de virulencia es la toxina diftérica, ¿sí? Es una exotoxina de tipo AB, va a inhibir la síntesis de proteínas. Sin embargo, en el caso de Corynebacterium diphtheria, no todos van a producir
toxina. Solo van a producir toxina aquellos a través de los cuales se les haya transmitido el gen productor de toxina, y esto solo sucede a través de un fago, ¿sí? Acuérdense que cuando hablábamos de la transmisión de genes a través de fagos, decíamos que hasta cierto punto era un accidente muy beneficioso para la bacteria, ¿no? Precisamente así es como Corynebacterium diphtheria puede obtener la capacidad de formar toxinas. Ok. En el caso de la toxina, de la Corynebacterium diphtheria puede producir dos enfermedades, la difteria respiratoria y la cutánea, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrarla? Es de distribución universal. Se mantiene por portadores asintomáticos y por los pacientes infectados. ¿Cómo puede entrar en el cuerpo? Aquí les puse las imágenes. Puede ser en contacto con gotas de sudor de pacientes enfermos, puede ser con lágrimas, puede ser cuando se rompe, en este caso, la piel. Cualquier daño a la piel puede entrar también, puede ser a través de los besos también, ¿sí? En el caso de la Corynebacterium diphtheria, el ser humano es el único reservorio conocido. Y decíamos que tenemos un estado de portador. ¿Dónde puede estar la bacteria en un portador asintomático? En la orofaringe y en la piel. Bien, se transmite de persona a persona, ya vimos cómo, a través de gotas de sudor, de lágrimas, de besos. O también puede ser a través del contacto cutáneo, es decir, si, no sé, una persona infectada está sudando y yo tengo una herida en la mano y le paso la mano con el sudor, podría entrar por ahí. Bien, enfermedades clínicas. Les decía, podemos tener dos, ya sea respiratoria o cutánea. Y bueno, ¿qué tipo de enfermedad va a desarrollar? Va a depender mucho del lugar de la infección, del estado inmunitario del paciente y de la virulencia del microorganismo. Ya vimos que el microorganismo puede entrar al cuerpo y no necesariamente producir toxina, ¿sí? A lo mejor y corremos con la suerte de que ese microorganismo no tiene la capacidad de producir toxina. O podríamos tener la mala suerte de que precisamente ese microorganismo sí puede producir toxina. Entonces, ahí depende mucho de la virulencia del microorganismo. Cuando pueden producir toxina, la toxina se va a producir ya en el sitio de infección. Y al igual que pasaba en el caso de Clostridium tetanis, se produce la toxina y la toxina puede salir ya sea a través de la sangre y entonces afectar otras partes del cuerpo, ¿sí? Igual que en el caso de la toxina botulínica y la toxina tetánica, una vez que se enlaza con su receptor, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? No se puede desprender la toxina de su receptor. Bueno, ¿qué observamos en la difteria? En el caso de la difteria, puede provocar necrotización. Dependiendo, acuérdense que hablábamos de difteria cutánea y difteria respiratoria. Va a destruir el epitelio, va a ocasionar inflamación, puede incluso ocasionar edema del cuello. En el caso de la difteria respiratoria, podemos observar edema del cuello y vamos a observar algo muy característico de la difteria, que es esta placa blanca que ustedes ven ahí. Al inicio, cuando se comienza a formar la placa, se ve blanquecina, pero conforme avanza la enfermedad, se puede ver incluso gris o casi negra, ¿sí? Bien. ¿Por qué sucede esto? Precisamente por la toxina diftérica. Ok. En el caso de las toxinas, van a degenerar el tejido y van a ocasionar una lesión tóxica. En el caso de la difteria cutánea, va a haber una herida no cicatrizante. Se absorbe la toxina, solo que en menor grado que cuando la bacteria invade nuestro sistema respiratorio y no va a entrar a circulación la bacteria,
¿sí? Acuérdense que la toxina sí puede entrar a circulación y provocar daños en otros sitios. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la difteria? Cuando inicia, se va a presentar faringitis, fiebre y disnea. Conforme va avanzando la enfermedad, puede presentarse asfixia, puede presentarse lesión cardíaca, porque vamos a ver que la toxina puede unirse a receptores presentes en el tejido cardíaco, ¿sí? Como parte de la lesión cardíaca, principalmente vamos a encontrar miocarditis y otras cosas que podemos observar sería la arritmia. Dificultades visuales del lenguaje y declusión. ¿Esto de qué nos habla? Esto nos dice que está afectando directamente al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, nuestra toxina, la toxina diftérica, también tiene neurotoxicidad. Ok, miren, aquí está. Aquí se observa en la imagen ya un estado más avanzado de la placa típica de la difteria, ¿sí? Para diagnosticar la difteria respiratoria, el diagnóstico es clínico, perdón. ¿Cómo podemos sospechar de ello? Hay dolor de garganta, presencia de amígdalas y la garganta recubierta por la membrana. Esta membrana es muy característica de la difteria, ¿sí? Esta membrana es la culpable de que en ocasiones hayan muertes derivado de la difteria. ¿Por qué? Porque se puede desprender y ocasionar un bloqueo en las vías respiratorias. ¿Por qué? La membrana se puede extender incluso por toda la faringe e ir recubriendo todo esto. ¿Sí? Bien. Otra cosa, si nosotros intentáramos desprender la membrana, no se podría porque sangra mucho. Entonces, la forma normal o de proceder con este tipo de pacientes es vigilar que no tengan ningún problema al respirar. Y bueno, y básicamente estar atentos que no se vaya a asfixiar en dado caso que se le desprenda, ¿no? Ahorita vamos a ver igual a qué otras cosas se recurre. Bueno, siguiendo con el tema de la membrana. La membrana va a estar formada básicamente por las bacterias, los linfocitos y células plasmáticas, fibrinas y células muertas que van a recubrir básicamente las amígdalas, ¿sí? De hecho, si observan en la parte de arriba, se ve que una parte se desprendió y está sangrando. Entonces, no podemos desprender la membrana precisamente porque va a sangrar demasiado. Interesante es saber que la podemos encontrar a la bacteria ahí. Esto significa que nosotros para poder hacer un cultivo de esta bacteria tendríamos que insertar un hisopo y tratar de que el hisopo entre en medio de la membranita y la garganta, ¿sí? Sin embargo, cuando tenemos esto así, les decía, el diagnóstico suele ser clínico, ¿sí? Otras pruebas que podemos utilizar para apoyarnos en el diagnóstico sería la tinción de Gram y un cultivo del material extraído de la membrana de la garganta, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los agares en donde puedo cultivar a Corynebacterium diphtheria? Sería agar sangre y agar de telurito. Bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Cuál fue el otro que dijo del agarre, doctor? Agar de Agar sangre, sangre y agar de telurito. telurito. Ujú. Gracias. Les decía que existen algunas complicaciones. Estas complicaciones se suelen dar en pacientes con las formas graves de la enfermedad, ¿sí? Y les mencionaba hace un momento que van a afectar principalmente al corazón y al sistema nervioso. Cuando tenemos un paciente con difteria, podemos detectar evidencias de miocarditis después de 1 a 2 semanas de que tiene la enfermedad.
Es decir, cuando los síntomas faringios empiezan a mejorar, el paciente puede presentar índices de miocarditis. La miocarditis podría llegar incluso a complicarse hasta la insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas y la muerte, ¿sí? Bien. Ahora, les decía también que puede afectar al sistema nervioso central. En el caso del sistema nervioso central, la neurotoxicidad va a ser proporcional a la gravedad de la enfermedad primaria, ¿sí? Esto va a venir condicionado directamente con la inmunidad del paciente. Es decir, entre más grave sea la enfermedad primaria, mayor probabilidad va a haber de que el sistema nervioso central se vea afectado por Corynebacterium diphtheria. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Qué podría provocar en el caso del sistema nervioso central? Puede provocar parálisis oculomotora y ciliar, y esta misma podría llegar a evolucionar hasta una neuritis periférica, ¿sí? Bueno, ese es en el caso de la difteria respiratoria. Aquí les puse otras pruebas de diagnóstico, podrían ser la identificación de antígenos para Corynebacterium diphtheriae, la detección de anticuerpos en suero. Bueno, en el caso de la difteria cutánea, básicamente se adquiere por contacto de la piel con otras personas infectadas, y si la piel está herida, pues es más fácil que entre, ¿sí? La bacteria lo que va a hacer es colonizar la piel hasta el grado en que va a llegar al tejido subcutáneo y va a provocar heridas, ¿sí? Creo que aquí les puse una imagen de las heridas provocadas por... Aquí está, miren. Si observan, no cicatriza, y como tal, en el caso de la toxina, se va a producir la toxina en esa zona y la toxina podría absorberse y seguir, y bueno, ya ocasionar daños en el sistema nervioso central o en el tejido cardíaco, ¿sí? Ok. Uno de los puntos más importantes para el tratamiento es administrar la antitoxina diftérica, ¿sí? Al igual que en el caso de Clostridium tetanis o Clostridium botulinica, hay que administrar la antitoxina para evitar que la toxina se siga uniendo a los receptores. Porque recuerden que una vez que la toxina se enlaza a los receptores, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? No se puede deshacer. Ahora, como antibiótico utilizamos penicilina o eritromicina para eliminar a las bacterias que todavía están ahí. De esta forma también disminuimos la cantidad de bacterias que van a estar produciendo la toxina, ¿sí? Ok, bueno. Una vez que ya esta persona está en estado convaleciente, se recomienda administrarles, pues básicamente la vacuna. Esto de tal manera que ya quede inmunizado y ya no quede en estado de portador. ¿Hay alguna duda? ¿No? Química. Ok, es que como están muy calladitos, no sé si me están escuchando. Bien. Ah, bueno, cierto, importante. El toxoide que se utiliza como antitoxina se suele obtener del caballo, ¿sí? Entonces es importante hacer unas pruebas de sensibilidad antes de administrar el toxoide. Es decir, que no vaya a tener una reacción alérgica el paciente al toxoide, porque si no, más rápido lo vamos a matar, ¿no? Entonces hay que hacer pruebas de sensibilidad previamente antes de aplicar la antitoxina. Bien, todo eso fue acerca de Corynebacterium diphtheriae,
Pero tenemos otras Corynebacterium que podrían provocar enfermedades, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, J.K.um, que provoca septicemia, endocarditis, infección de heridas. Urialiticum, como dice su nombre, puede provocar infecciones en el tracto urinario. ¿Por qué? Porque va a alcalinizar la orina, ¿sí? Sea micolatum, infecciones de heridas, infecciones asociadas a cuerpos extraños, septicemia, tracto urinario, infecciones respiratorias. Pseudotuberculosis, linfadenitis, linfagitis ulcerosa, formación de abscesos y difteria respiratoria. Y C. ulcerans, difteria respiratoria. Si observan, la mayoría provocan difteria respiratoria, C. difteria, C. ulcerans, C. pseudotuberculosis. Todas ellas producen difteria respiratoria, ¿sí? ¿Van a tomar sus 10 minutos o nos vamos de corrido? Los 10 minutos. De corrido. Ay, sí, corrido. pero igual. Sí, de ¿Es corrido. unánime? Ok. Una pregunta, ¿todas esas las ponemos en la tabla o solo la primera? Solo difteria, sí. Ok. Ah, y por favor, la de Urialiticum. Ok. Ujú. Ahí se las voy a dejar tantito para que lo copien. La mayoría de las infecciones de estas bacterias son endógenas, es decir, van a ser producidas por especies que forman parte de la flora bacteriana normal, bueno, de la microbiota normal, ¿sí? Del hospedador, ya sea en la superficie cutánea o en las membranas mucosas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de ellos van a ser patógenos oportunistas y si estamos inmunodeprimidos o hay alguna lesión que les permita invadir tejidos aledaños, van a ocasionar infección. Bueno, ¿cómo va su tablita? A ver, háblenme acerca de bordetela. ¿Quién me dice sobre bordetela? Es un cocobacilo gram negativo muy pequeño, aerobio estricto y hay 8 especies, pero solo 4 causan enfermedad. Ok, muy bien. ¿Qué especie es de las más importantes y qué enfermedad produce? Pertussis. Pertussis, Ah, bordetela pertussis. tosferina. Tosferina, así es. ¿Cuál suele ser el tratamiento? Puede ser con macrólidos o la vacuna pediátrica, que son 5 dosis, y en adultos de 11 a 12 y se repite a los 19 y 65. La acitromicina, ¿no? La citromicina, así es. Es que Para la vacuna, el resto de la familia, ¿no? Algo así. ajá, sí, como profiláctico, ándale, así es. La vacuna es más que nada prevención. Es decir, de Ok. hecho, esa ha sido la manera en que se han disminuido la cantidad de infecciones por bordetela pertussis, gracias a la vacuna, ¿sí? Bien. Ahora sobre la que acabamos de ver, Corynebacterium, ¿quién me cuenta? Va a estar en forma de letras chinas, es un bacilo igual a gram positivo, es aerobia o puede ser igual a anaerobia facultativa y que son, o sea, no son ácido alcohol resistentes y que tampoco forman esporas. Muy bien, muy bien. ¿Qué especie es de importancia para nosotros? Difteria. Difteria. Así es. ¿Qué enfermedad provoca? Ya la dijeron. ¿No? Difteria. Muy bien. Ahorita vamos a ver uno que se llama actinomices, ¿sí? El término mices se suele relacionar con los hongos.
Por ejemplo, cuando nosotros decimos streptomyces o cosas así, estamos hablando más que nada de hongos. ¿Por qué se llama actinomyces? Porque en un cultivo y de hecho también en tinción, cuando nosotros lo observamos, pareciera que tiene hifas. Las hifas son muy características de los hongos, ¿sí? De hecho, aquí en la imagen podemos ver esas líneas que salen. Se podrían confundir con la colonia de un hongo, ¿sí? De un hongo microscópico. Esas líneas precisamente son las hifas. Ahora, ¿por qué no entraron? Antes se creían que eran hongos, pero ¿por qué se hizo la corrección? Después de revisar propiamente su estructura, vieron que en realidad poseía todas las estructuras características de las bacterias. Por lo tanto, es una bacteria verdadera, ¿sí? No es un hongo, a pesar del nombre que puede tener. El nombre, pues básicamente le quedó arraigado. Muy bien. Son bacilos gram positivos anaerobios facultativos o anaerobios estrictos, ¿sí? No son ácido alcohol resistentes, es decir, que, bueno, no van a ser resistentes a la decoloración por ácido o por alcohol, ¿sí? A eso se refiere. Cuando nosotros decimos ácido alcohol resistente, nos referimos a una tinción. Ya vamos a ver la tinción. Suelen producir infecciones crónicas, pues son de muy lento crecimiento. Esto es importante. Cuando ustedes quieran, por ejemplo, un cultivo de esta bacteria, pues va a tardar mucho, ¿sí? Son de muy lento crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente yo tenga que atender primero a mi paciente y tratar de estabilizarlo antes ay, se me fue la palabra, disculpen. De confirmar el diagnóstico, es decir, de confirmar el agente patógeno, ¿sí? Bien, hay numerosas especies que pueden causar enfermedad en el ser humano. Dentro de las que conocemos tenemos Actinomyces israelí, Actinomyces naislundi, Actinomyces radinjae y Actinomyces turicensis, ¿sí? De las más importantes son la Actinomyces israelí. Ahorita que vamos a revisar el tema, lo vamos a ver completo como género, ¿sí? No vamos a ver una especie en específico. Cuando a ustedes en el laboratorio les reportan actinomyces, en el laboratorio clínico normalmente no se tienen las herramientas, que suele ser la PCR, ¿sí? Eso ya es en un laboratorio de biología molecular. En el laboratorio clínico no se tiene acceso a la PCR, por lo cual cuando se detecta lo que es actinomyces y nocardia, se les reporta a ustedes como actinomyces SP, ¿sí? Es decir, el género actinomyces, pero no se sabe a ciencia cierta qué especie es. O nocardia SP. El género nocardia, pero no se sabe a ciencia cierta qué especie de nocardia es. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, precisamente como son de muy lento crecimiento, pues van a producir infecciones crónicas que se van a desarrollar con mucha lentitud. Y les decía, van a formar hifas. Si observan, tienen como que elongaciones, o sea, hilitos grandes. Esas son precisamente las hifas. Patogenia e inmunidad. ¿Qué es lo que van a hacer o qué provocan? Normalmente colonizan las vías respiratorias superiores, el aparato digestivo y el aparato genital femenino. Únicamente provocan enfermedad cuando las barreras mucosas normales se alteran por traumatismo, cirugía o infección. ¿Sí? ¿Cómo se conoce la enfermedad clásica ocasionada por este tipo de patógenos? Como actinomicosis. De hecho, ya cuando ustedes empiecen a ver micología, van a ver que se parece, la forma en que se ve ya la lesión, se parece mucho a la de los hongos, ¿sí? Bueno. Aquí están, miren. Estas son las lesiones que provocan las actinomyces. Recuerden que a esto le conocemos como actinomicosis. Podemos tener actinomicosis torácica, podemos tener actinomicosis abdominal, dependiendo del sitio de la infección.
¿Qué se va a observar? Se van a observar abscesos, que es lo que vemos aquí. No sé si ven mi flechita. Y si no la ven, pues ahí se ve el absceso en la muñeca del paciente, ¿sí? Y en el otro ya uno de los abscesos lo depuraron. Dentro de los abscesos vamos a encontrar colonias. Inclusive van a ser tan grandes las colonias que las vamos a poder apreciar sin necesidad de un microscopio. ¿Cómo se aprecian estas colonias? Como granos de arena, ¿sí? A estos granitos, como son de color amarillo, se les conoce como gránulos de azufre. Pero básicamente son las colonias de actinomices que están ahí presentes en esa pus. Bien. Entonces, una característica esencial de la actinomicosis son las lesiones granulomatosas crónicas que se van a tornar supurativas, ¿sí? Y van a dar lugar a abscesos. Estos abscesos van a estar llenos de colonias que se van a ver como granitos de arena amarillos. A estos granitos de arena amarillos los conocemos como gránulos de azufre. Ok, bueno. Les decía, es una infección endógena y pueden ser cervicofaciales, es decir, en esta zona se van a situar precisamente la mayoría van a ser debajo de la mandíbula, infecciones torácicas, infecciones abdominales, infecciones en el sistema nervioso central. En el caso de las cervicofaciales también podemos tener lesiones dentro de la boca, eso en el caso de un paciente que tenga muy mala higiene dental, ¿sí? O también porque le llevaron a cabo algún procedimiento dental y pues sin las condiciones necesarias para que no se contagiara, ¿sí? Tenemos también infecciones torácicas que van a ser en individuos con antecedentes de aspiración. Podemos tener infecciones abdominales, que puede ser por un traumatismo en el intestino, puede ser por una intervención quirúrgica. Y en el caso de la infección pélvica puede ser una manifestación secundaria de la actinomicosis abdominal o puede ser una infección primaria en una mujer portadora de un dispositivo intrauterino, ¿sí? Es decir, cualquier cosa que facilite la entrada de esta bacteria al cuerpo puede ser un factor de riesgo. En el caso de las infecciones del sistema nervioso central, estas representan generalmente la diseminación, hematógena desde otros tejidos, ¿sí? Otros tejidos que estén infectados, ya sea, por ejemplo, los pulmones. Ok, bueno. Les decía, podemos tener actinomicosis cérvico-facial, va a haber inflamación tisular con fibrosis y cicatrización, aparición de fístulas de drenaje a lo largo del ángulo de la mandíbula. Les decía que normalmente las vemos aquí. Ahorita vamos a ver una foto. En el caso de la actinomicosis torácica, los síntomas son inespecíficos, pero se pueden formar abscesos en el tejido pulmonar. Esto durante la etapa inicial del proceso. Posteriormente se podrían diseminar hacia los tejidos adyacentes, ¿sí? Dependiendo qué tan bien va progresando la enfermedad. Recuerden que esta enfermedad es crónica y de lento avance. Actinomicosis abdominal puede extenderse por todo el abdomen y como una consecuencia tener actinomicosis pélvica, ¿sí? También tenemos actinomicosis del sistema nervioso central. Esto se suele observar un absceso en el cerebro solito, o sea, suele ser un solo absceso. Bien, miren, aquí está. En el caso de la cervicofacial les decía que se suele ver en la mandíbula. Miren cómo son las lesiones. Se observan los abscesos como tal. Y acuérdense que nos decía acá la diapositiva anterior que se pueden ver fibrosis y cicatrización también. Si observamos la imagen, sí tiene ciertas zonas donde tiene fibrosis. Creo que es más clarito en donde está en el pecho. Esa es actinomicosis torácica también. Y aquí tenemos una que es una lesión
dentro de la boca, ¿sí? Precisamente ahí se ve el absceso de pus. Ok, bueno. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Antes de que pasemos al siguiente tema. ¿No? Bueno, No, química. ok. Para poder diagnosticar la actinomicosis es un poco complicado. ¿Por qué? Porque recuerden que puede estar formando parte de la microbiota normal. Entonces hay que tener cuidado al momento en que recogemos las muestras para evitar que se contaminen por otro tipo de especies, otras especies de actinomices que pudieran estar ahí formando parte de la microbiota normal, ¿sí? ¿Cuál es la muestra que nosotros necesitamos para poder determinar la presencia de actinomicosis? Bueno, precisamente la pus que se genera en los abscesos, ¿sí? Acuérdense que una de las características principales es que dentro de esa pus podemos observar gránulos que parecieran gránulos de arena, son gránulos amarillos, y estos gránulos son esenciales porque ya sabemos que estos gránulos son básicamente colonias que hay de actinomices dentro de la herida. Entonces, tomamos estos gránulos, los aplastamos en un portaobjeto y eso mismo se tiñe. Esa es la mejor forma de ver la presencia de actinomices, perdón, en nuestras heridas, ¿sí? ¿Qué vamos a observar ya una vez teñido? Bacilos gram positivos delgados y ramificados en la periferia de los gránulos. Es decir, vamos a ver básicamente el granulito aplastado y el montón de bacilos alrededor, ¿sí? Para que nosotros podamos cultivar, les decía que es de muy lenta incubación, se requieren por lo menos de 1 a 2 semanas de incubación. Imagínense cuánto puede avanzar la infección durante ese tiempo, ¿sí? Cuando ya las cultivamos, podemos observar este tipo de colonias que parecen unas muelitas. No sé si alcanzan a apreciar las formas de muelitas. Eso es típico de los actinomices. Ok. Como les decía hace un momento, en este caso no es necesario conocer la especie, basta con conocer el género. Bien. Bueno, tratamiento, prevención y control. Básicamente se tienen que drenar todos los abscesos e inclusive podría necesitarse retirar quirúrgicamente los tejidos dañados por el actinomices y aunado a esto hay que administrar antibióticos, ¿sí? Los actinomices son sensibles a la penicilina, por lo tanto, mi antibiótico de elección va a ser la penicilina. ¿Qué otros puedo utilizar? Carbapenems, macrólidos y clindamicina. La mayoría de las especies de actinomices van a ser resistentes a metronidazol y en el caso de las tetraciclinas, pues van a tener una actividad variable, es decir, pueden ser resistentes o no. Por lo tanto, hay que acompañar el cultivo también con pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Bien. ¿Ya anotaron en su tablita? Ya casi, permítame. Ok, Sí. me espero entonces.
A ver, vamos a hacer rápido una revisión. Bordetelas, ¿es gram positivo o gram negativo? Negativo. Así es. Corynebacterium, Positivo. así es. Positivo. Actinomyces. Positivo. Gram Positivo. positivo. Ahorita vamos a entrar a ver otro que se llama nocardia. A esas ya no las clasificamos propiamente como gram positivo o gram negativo, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya terminaron con esto? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, nocardia. Podemos decir que derivado de una tinción de gram, las nocardias se verían como gram positivos aerobios, ¿sí? Aquí vemos, se ven como azulitos o moraditos. Si observan, estas también tienen elongaciones y esas elongaciones también simulan a las hifas características de los hongos, ¿sí? La nocardia en un inicio también se confundía con los hongos. Ahora, se tiñen de forma débil con técnicas de ácido-alcohol resistencia. Ahí es donde les decía que quizá no propiamente podamos clasificarla dentro de... ay, ¿cuál es la palabra? Bueno, dentro de la clasificación de Gram, es que no quería ser redundante, andaba buscando otra palabra. Dentro de la clasificación de Gram, podemos decir que son Gram positivas, ¿sí? Como ácido alcohol resistente, estas también tienen ácidos micólicos en su pared, ¿sí? Pero los ácidos micólicos son más largos que las de los actinomyces, pero más cortos que las micobacterias, ¿sí? No hemos visto micobacterias, pero para allá vamos. Es decir, nocardia posee ciertas propiedades de resistencia a la decoloración con soluciones de ácidos débiles. A eso se refiere ácido-alcohol resistencia, ¿sí? Nocardia posee levemente ácido-alcohol resistencia. ¿Por qué? Por la presencia de ácidos micólicos de cadena de longitud media en su pared celular. Bien. Ahí les dejé el resumen, no sé si lo alcanzan a ver. Son catalasa positiva y su aislamiento requiere de hasta 2 semanas de incubación. Al igual que actinomyces, son de muy lento crecimiento, ¿sí? De hecho, aquí podemos ver un pequeño cultivo. Si ustedes vieran un cultivo de hongos, se vería muy parecido, ¿sí? Bueno, cierto tipo de hongos. Vamos a seguir. ¿Aquí cuál es la especie química? ¿Cuál es que? Ah, les decía que en el caso de nocardia no vamos a ver una especie en específico, así como en actinomyces. En actinomyces lo vimos como género. Y acuérdate que al final decíamos que durante el diagnóstico solo era necesario saber el género. Igual en el caso de nocardia. Mientras sepamos que es una nocardia, podemos, bueno, ustedes van a poder saber cómo tratar a este paciente. Ok, bien. Algo muy interesante de la nocardia es que poseen en su estructura tetralosa unida a 2 moléculas de ácido micólico. Es decir, aparte de los ácidos micólicos, van a tener tetralosa unida a estos ácidos micólicos. A esta tetralosa 6-dimicolato se conoce como core factor, ¿sí? El core factor es precisamente el factor de virulencia de la nocardia y es lo que va a facilitar la supervivencia intracelular de la nocardia. Bien. ¿Qué es lo que le permite el core factor a la nocardia?
Lo que le permite al core factor a la nocardia es evitar su eliminación por la fagocitosis, ¿sí? Cuando los fagocitos entran en contacto con las bacterias, se va a producir un aumento repentino de la actividad oxidativa. Esto va a generar metabolitos tóxicos de oxígeno, ¿no? Es lo que esperaríamos. Sin embargo, las cepas patógenas de nocardia se van a proteger de estos metabolitos a través de la secreción de catalasa y superóxido dismutasa, que como sabemos son enzimas que van a inactivar a los metabolitos tóxicos del oxígeno, ¿sí? Ok. La superóxido dismutasa también se puede asociar a la superficie, protegiendo a las bacterias. Entonces, nocardia puede también sobrevivir y replicarse en macrófagos. Les decía que core factor es precisamente el responsable de impedir la eliminación intracelular en los fagocitos. ¿Cómo hace esto? Evitando la acidificación del fagosoma. Es decir, el fagocito sí se la come, digamos, la fagocita, pero no se acidifica el fagosoma. Entonces, la bacteria puede sobrevivir ahí. Puede también evitar la erradicación mediada por la fosfatasa ácida a través del uso de la enzima como fuente de átomos de carbono, ¿sí? Bien. Las enfermedades por nocardia, por nocardia son exógenas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me dice? ¿Qué significa exógeno? Que la causa viene de afuera, o sea, es Ándale, externa. ándale, de origen externo. Es decir, son microorganismos que no forman normalmente parte de la microbiota normal, ¿sí? Sin embargo, a este microorganismo lo podemos encontrar en materia orgánica, lo podemos encontrar en el suelo, lo podemos encontrar en pacientes inmunodeprimidos y es precisamente ahí donde más suele ocasionar enfermedad, ¿sí? En pacientes inmunodeprimidos. Es decir, el crecimiento va a ser, bueno, aquí les dejé cómo pueden sobrevivir dentro de los macrófagos. Okay. Les decía, va a infectar principalmente a los grupos de alto riesgo. ¿Cuáles pueden ser? Pacientes infectados con VIH, puede ser también cualquier paciente que tenga deficiencias de las células T, pacientes sometidos a tratamientos inmunosupresor para trasplantes, por ejemplo, ya sea de médula ósea o de órganos. Pacientes que tengan compromiso de la función pulmonar, aunque no estén inmunodeprimidos, pero si tienen su función pulmonar comprometido, también pueden verse afectados por la nocardia. Tal es el caso de los pacientes que padecen bronquitis, efisema, asma, entre otras, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona nocardia? Va a provocar una enfermedad broncopulmonar. Esta se va a desarrollar después de la colonización como tal del tracto respiratorio, ¿sí? Después, lo que va a suceder es que se van a empezar a aspirar secreciones de las mismas vías respiratorias inferiores. Entonces, puede provocar dos cosas, nocardiosis respiratoria o nocardiosis cutánea. Creo que se los puse acá. Aquí está. Otra de las cosas que puede provocar es micetoma, puede provocar celulitis y abscesos subcutáneos. Aquí vemos, de hecho, cómo se observa la nocardiosis cutánea, ¿sí? Y en casos ya un poco más complicados puede provocar también abscesos cerebrales. A diferencia de la actinomices, que solamente se suele observar un solo absceso en el cerebro, en el caso de la nocardia pueden ser más de uno, ¿sí? Ay, perdón.
Ahora, para su diagnóstico, ¿qué utilizamos? Podemos utilizar en el laboratorio clínico y de hecho en el hospital se suelen encontrar accidentalmente gracias a las tinciones de Barr o también conocidas correctamente como tinción de Ziehl-Neelsen, ¿sí? ¿A partir de qué tipo de muestra? Muestras de esputo o de pus de la herida. Podemos hacer también una tinción de Gram. Acuérdense que como tinción de Gram las podemos ver como Gram positivas y como tinción de Barr las podemos ver como ácido alcohol resistente leves, ¿sí? Aquí, esta que se ve aquí, esta tinción es la tinción de Ziehl-Neelsen. El medio contrastante, el color contrastante es el azul y vemos la nocardia en rojito, ¿sí? Pero, ¿qué es lo característico de la nocardia? Las cifas, ¿sí? Si yo quisiera teñir actinomices con tinción de Ziehl-Neelsen, no pasaría absolutamente nada porque la actinomices no tiene ácido alcohol resistencia, ¿sí? En cambio, la nocardia sí la tiene, así que sí podría yo observar nocardia, pero no podría yo observar actinomices, ¿sí? Bien. Ahora, también las podemos cultivar, nada más que recuerden que el cultivo se lleva casi hasta 2 semanas de incubación. ¿Y cómo se ve en el cultivo? Ay, ya no regreso. Movieron el... Aquí está. ¿Cómo se ve en el cultivo? Aquí se ven como, parecen como bolitas de algodón e inclusive pareciera que tienen polvitos alguna. Eso es precisamente por las cifas que tienen. Si yo agarro una de esas colonias y las corto a la mitad, voy a observar esas hifas, así como se ven los filamentos de los hongos, por ejemplo, en un sándwich. No sé si alguna vez han observado que tiene como que unos pelitos. Más o menos así se observan los márgenes de estas colonias, ¿sí? Bien. ¿Qué podemos usar como tratamiento? Cuando no sabemos todavía a ciencia cierta que es una nocardia, podemos administrar trimetopima con sulfametoxazol. Esto en el caso de las infecciones cutáneas. ¿Por qué podemos sospechar de una nocardia? ¿O cuándo podemos sospechar de una nocardia? Cuando tenemos pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Ya dijimos qué tipo de pacientes, ¿no? Los que van a llevar a cabo un trasplante, los pacientes con VIH, etcétera. En el caso de infecciones muy graves, aparte de trimetopima con sulfametoxazol, vamos a utilizar también amicacina, ¿sí? Sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque pues el paciente inmunocomprometido pues no tiene o sea, es muy vulnerable y es muy débil ante las enfermedades, ¿sí? Ante las infecciones. Entonces necesitamos administrar todavía más antibióticos que en un paciente inmunocompetente. Sí. Acuérdense que los pacientes inmunocompetentes que se ven infectados por nocardia suelen ser aquellos que tienen comprometidos su actividad respiratoria, su función respiratoria. Ok, bueno, en el caso de nocardia se recomienda un tratamiento prolongado, si observan hasta 12 meses, es decir, casi un año, con todos estos antibióticos. Precisamente porque las infecciones suelen ser en pacientes inmunocomprometidos, pues necesitan más tiempo para que la bacteria se elimine por completo, ¿sí? Aparte que la nocardia es un poco más resistente que otras bacterias, precisamente a la capa cerosa que tiene, ¿sí? Acuérdense que los ácidos micólicos que tienen en su pared les proporcionan esas propiedades, ¿sí? Las propiedades de ácido alcohol resistencia y también cierta resistencia a ciertos antibióticos. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ok, bueno. No.
Bueno, entonces dígame rápidamente el resumen de nocardia. ¿Cuáles son las características del género nocardia? Bacilos aerobios estrictos, forman filamentos ramificados en tejidos y cultivos, tienen ácidos micólicos, son ácido-alcohol resistentes, catalasa positivos y el aislamiento de hasta una semana de incubación. Ah, muy bien, muy bien. Nada más corrige ahí, ácido-alcohol resistentes leve Ah, ok. o débil. Cualquiera de esas dos palabras, depende de la bibliografía. ¿Por qué? Porque los que son propiamente ácido-alcohol resistentes son las micobacterias. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Enfermedad, ¿cómo se llama la enfermedad que provoca la nocardia? Miocardosis. Ajá, nocardiosis. Y para tratamiento, pues aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, algo importante. ¿Qué tipo de pacientes se ven afectados por la nocardia? Inmunodeprimidos, suprimidos, como pacientes con VIH. Ok. Sí podemos tener pacientes inmunocompetentes, pero con la actividad respiratoria comprometida, ¿sí? Muy bien. Ok. Hay pacientes con trasplantes que son sometidos a trasplantes, ¿no? Ándale también, así es. Bueno, miren, vamos a ver muy rápido nada más las generalidades de Mycobacterium, ¿sí? Ya eso lo van a ver con la química ADA, que sería Mycobacterium tuberculosis. Ese también hay que anotarlo en la... Entonces, ¿esta la ponemos en la tabla o ya no? Sí, pónganlo como género. Si quieren seguir haciendo el ejercicio de la tablita con la química ADA, también lo pueden hacer, para que vayan ahí haciendo un concentrado de todos los patógenos que vamos viendo, ¿sí? En la de hoy, pónganlo nada más como género, así como pusieron actinomyces, así como pusieron nocardia. Me la van a entregar ahorita por el Teams, lo van a subir. Hay una pestañita en archivos. Sí. Ya ven que están las pestañas arriba y ahí dice publicaciones y dice archivos. Ahí en archivos nada más arrastran, van a arrastrar su archivo y ya se carga. ¿Ok? Bien, bueno. Mycobacterium. Mycobacterium es muy importante porque es considerado ya como verdaderos ácido-alcohol resistentes, ¿sí? ¿Por qué? Su ácido-alcohol resistencia se debe a la presencia de ácidos micólicos, es decir, tienen de 70 a 90 átomos de carbono, ¿sí? Son ácidos de cadena larga, de 70 a 90 átomos de carbono. Van a tener gran cantidad de guanina y citosina en su ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué me interesa nada más que veamos esto? Esto, bueno, son bacilos delgados que se van a teñir con mucha dificultad. De hecho, no nos serviría la tinción de Gram para poder identificarlos correctamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ácido alcohol resistentes y durante la tinción de Gram se les rocía un poco de alcohol para una decoloración. Dado que ellos son resistentes a la decoloración con ácido y alcohol, pues no va a servir esta tinción, ¿sí? Son aerobios obligados, sin motilidad, no forman esporas. ¿Ok? Bien. Se conocen más de 200 especies. Tenemos algunas formas saprófitas. ¿Cuáles son de las más conocidas? Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. ¿Sí? Ahora, vamos a lo que nos interesa aquí, que es la pared celular micobacteriana. Si observan, tiene su membrana celular y tiene también su parte de péptidoglucano. Pero aparte del péptidoglucano, tiene una capa hasta arriba de ácidos micólicos, ¿sí? Esta capa hasta arriba de ácidos micólicos, como estos ácidos micólicos son tan largos, forman básicamente una cera. Imaginen cuando, no sé si alguna vez han hecho el ejercicio de que se colocan cera en el dedo y se queda la capita, ¿sí?
Básicamente así está la bacteria cubierta por esa cera formada por los ácidos micólicos. Entonces, esa cera le confiere esa resistencia a teñirse o a la decoloración más bien con ácidos y con alcoholes, ¿sí? Es decir, puede aceptar el tinte, pero si yo lo quiero decolorar con ácido o alcohol, no lo voy a poder decolorar, precisamente porque hasta en su superficie va a tener una capa de cerita, ¿sí? Esa capa de cera va a estar formada por los ácidos micólicos. Aquí les dejé otra imagen de cómo se ven los ácidos micólicos, ¿sí? Bueno, este tema lo van a ver un poco más a profundidad con la química ADA. Nada más me interesa que veamos la tinción. Ahora, en el caso de la tinción, tenemos una tinción especial para los ácido alcohol resistentes, que es la tinción de Ziehl-Neelsen, ¿sí? ¿Por qué me interesa que conozcan la tinción? Esta tinción es una tinción diferencial, ¿sí? Es importante que cuando ustedes tengan una sospecha, por decir, de tuberculosis, soliciten o se escriba en la orden de laboratorio que se sospecha de la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes, ¿sí? ¿Por qué? Cuando ustedes dicen esto, automáticamente el químico lo que va a hacer es realizar esta tinción diferencial, ¿sí? Al realizar esta tinción diferencial se van a poder observar los bacilos ácido alcohol resistentes. En este caso tenemos una imagen que es de Mycobacterium tuberculosis. Acuérdense que decíamos que Mycobacterium es un bacilo largo y delgado, ¿no? Entonces aquí estamos viendo precisamente un bacilo largo y delgado, de color rojo. La tinción de Ziehl-Neelsen es un método rápido de diagnóstico para la infección micobacteriana. Es decir, si se sospecha de que la enfermedad del paciente está siendo ocasionada por una micobacteria, automáticamente se va a hacer una tinción de Ziehl-Neelsen para poder observar a esas. Si la bacteria no posee ácido alcohol resistencia, no se va a teñir, ¿sí? ¿Quiénes se pueden teñir por Ziehl-Neelsen? Micobacterias, que es precisamente para lo que fue creado esta tinción, y las nocardias. ¿Se acuerdan que les mencionaba las nocardias? Las nocardias también se pueden teñir con esta tinción. ¿Por qué? Porque las nocardias también tienen resistencia a ácido alcohol, a la decoloración con ácido y alcohol, pero es más leve, ¿sí? Por eso, en una tinción de Ziehl-Neelsen, una nocardia se podría ver un poco despigmentada. Bien. ¿Dudas sobre eso? Es lo único que vamos a ver, no vamos a profundizar más en Mycobacterium. ¿No? Ok, bueno, vamos a recapitular. No, doc. Las Mycobacteriums son bacilos ácido alcohol resistentes. ¿A qué se refiere esto? Son bacilos que no se van a decolorar cuando utilicemos ácidos o alcoholes, ¿sí? Para identificar este tipo de microorganismos, se creó una tinción que se llama tinción de Ziehl-Neelsen. Esta tinción aprovecha esta propiedad para diferenciarla del resto de los géneros que no tengan ácido alcohol resistencia, ¿sí? Solo aquellos géneros que tengan ácido alcohol resistencia se van a teñir con Ziehl-Neelsen. ¿Por qué es resistente una bacteria a la decoloración con ácido o alcohol? Porque tienen ácidos micólicos en su estructura, ¿sí? Los ácidos micólicos básicamente crean una capa de cera a su alrededor. Al crear esa capa de cera, las protege de la decoloración. Bien. Bueno, eso es todo, chicos. Espero no haya dudas. Por favor, prendan todas sus cámaras. Voy a detener aquí la grabación.